Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, el caso Barceló. La justicia chilena pasó una prueba de credibilidad ante la opinión pública durante la madrugada del 30 de noviembre de 1936. ¿Por qué? Hasta esa fecha, se decía que cuando un rico cometía un crimen, nunca pagaba con cárcel, y menos aún con la pena de muerte. Se señalaba que la aristocracia chilena tenía carta blanca para hacer fechorías y que de alguna forma siempre salía con las manos limpias, ya que podían acceder a mejor defensa letrada por su condición económica, o bien porque podían comprar su libertad mediante contactos o saliendo del país. Sin embargo, esa madrugada la historia dio un giro inesperado. Esta es la historia de Roberto Barceló Lira, hijo de una tradicional familia aristocrática y arquitecto de destacada trayectoria, constructor, por ejemplo, del edificio del diario La Nación, en Agustinas, entre Teatinos y Morandé. Dicen, de hecho, que se habría inspirado en los rascacielos de Nueva York de esos años. De acuerdo a las reglas sociales de la época, no podía ser de otra forma que no casarse con una mujer de sus mismos orígenes. Y en este caso, fue lo que sucedió. Rebeca Larraín Echeverría, ama de casa, nieta de Andrés Bello, sobrina de la gran escultora Rebeca Mate, e hija de Inés Echeverría Bello, Iris, la primera mujer en llegar a ser académica en la Universidad de Chile. De ese empingorotado matrimonio nacerían 2 hijos. Sin embargo, la pareja no era tan feliz como se parecía. Rebeca comenzó a ser abiertamente maltratada por su marido, que incluso en alguna ocasión arrojó una bandeja con ostras sobre ella delante de otros miembros de la familia durante un veraneo en Viña. Digamos, mucha distinción, pero poco tacto. Además, Roberto, por una parte, empezó a salir cada vez más de casa, primero motivado por sus relaciones políticas, al formar parte de la milicia republicana, vale decir, el grupo de choque para defender al régimen de Alessandri, en años particularmente convulsionados para la política chilena, y por otro lado, Roberto resultó ser bastante aficionado a la bebida y a las mujeres. Esta vida disipada significó que pronto mermara su patrimonio personal y empezara a echar mano al de su mujer, la maltratada Rebeca, para solventar su agitado tren de gastos. En esas noches de juerga, las peleas entre los Barceló Larraín se transformaron en una constante, siempre con Rebeca llevando la peor parte. Esto hasta la noche del 30 de junio de 1933, cuando Roberto se disponía a salir a una reunión con sus camaradas de armas. En esa noche, otra discusión terminó con Rebeca recibiendo un balazo en la espalda, que Roberto declararía que fue accidental. La historia terminaría, se supone, con un viudo que quedaría como sospechoso de parricidio y 2 hijos huérfanos, abriendo un caso policial espectacular para la prensa. Pronto comenzaron las tomas de declaraciones e indagaciones, partiendo por Roberto Barceló, quien nunca negó haber tenido en sus manos el arma, pero que sostenía una versión un tanto más compleja. Esa noche, según él, al despedirse de su mujer, portaba el arma en su mano, ya que iba a una reunión de la milicia, y al abrazarla en la despedida, apretó accidentalmente el gatillo, con los trágicos resultados que ya sabemos. En resumidas cuentas, él se inculpaba como autor de un cuasi delito, no como un parricida, vale decir, apuntando a una penalidad bastante menor que la contemplada para el parricidio, que incluía la pena de muerte. Sin embargo, el juez del crimen no aceptó esta versión, declarándolo culpable de parricidio en base a las declaraciones del personal de la casa y al peritraje de la trayectoria de la bala asesina, que desmentía la tesis del accidente. Además, el caso cobró notoriedad porque la suegra del presunto asesino
Inés Echeverría, ocupó toda su influencia para denunciar a su yerno en la prensa, no solo como un parricida, sino que como un maltratador a través de diversas causas de gran talento. Todo este contexto daba para suponer que Barceló sería absuelto. Además, se había hecho asesorar por el prestigioso penalista Galvarino Gallardo, considerado en esos años como uno de los mejores de la plaza. Por otra parte, su nivel de contactos familiares le facilitaba mucho las cosas. Varios ministros de corte conocían, por ejemplo, a su familia, y más de alguno había saludado afablemente al acusado durante las audiencias, suponiendo que todo era parte de un error. Y todo apuntaba a que no sería justicia con la pobre Rebeca. Sin embargo, sorprendentemente, en octubre de 1936, 3 años y 3 meses después del asesinato, la sentencia definitiva condenaba al arquitecto Roberto Barceló Lira a muerte, en su condición de parricida. Ahora, la vida del condenado dependía exclusivamente de un acto administrativo, el decreto de indulto firmado por el presidente Alessandri, que por una parte podía salvar a un miembro de la milicia republicana que tan legalmente lo había respaldado hasta ese momento, en años particularmente agitados para un presidente en Chile. Pero por otro lado, salvaría también al asesino de la hija de una amiga suya, la inefable Inés Echeverría. Según el mito, a falta de un día del vencimiento del plazo para la firma, Inés se presentó en La Moneda para entrevistarse con Arturo Alessandri, provista de un pequeño revólver guardado en la cartera que habría sacado frente al presidente amenazándolo. Si estoy frente a un cobarde, sepa usted, señor presidente, que no dudaré un instante en matarlo. Será olvidado y la historia recordará solo a un débil que fue ultimado por una mujer. Le habría espetado Inés, pensando en evitar el indulto presidencial. Y lo logró. Dicen que Barceló estaba tan confiado en el resultado que cuando le dieron la noticia se encontraba jugando ajedrez alegremente con un compañero de celda, y al enterarse se derrumbó. La expectación duró hasta la madrugada del 30 de noviembre, fecha del fusilamiento. La prensa ironizaba con la situación, considerando los orígenes familiares del condenado, e incluso especulaba con una posible fuga, que nunca se concretó. A estas alturas, los contactos familiares ya no les servían. Y así, la madrugada del 30 de noviembre de 1936, Roberto Barceló salió de su celda en la penitenciaría de Santiago junto a su viejo conocido y confesor, el sacerdote jesuita Alberto Hurtado Cruchaga, que le administraría el último sacramento. Su última frase fue gritada: «Juro por Dios que soy inocente». Poco después, la descarga del pelotón puso fin a la vida de Roberto Barceló Lira y a uno de los casos policiales más espectaculares del siglo XX. Habrían otros que también llamarían la atención de la opinión pública, pero esas son otras historias. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.